En el capítulo anterior, en Food and Market, Ningún cultivo produjo más alimento por acre, exigió menos cultivo y se almacenó tan fácilmente como la papa. Una papa recién cosechada contiene alrededor de un 80% de agua y el resto es materia seca. ¿Qué diferencia hay entre la papa y la patata? Y bueno, acá le dije, bueno, escucha mi podcast. Hay muchas maneras de realizar esta receta, le va a depender del lugar, de los ingredientes que cada uno quiera agregarle. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Guajardo, licenciada en nutrición, y bienvenidos a mi segundo capítulo de Food and Market, experiencias que denominé amargo pero no tanto. En este capítulo vamos a describir un alimento que particularmente me encanta muchísimo y seguramente a vos también, y es el chocolate. Y así como hice con mi primer capítulo Apa la Papa, vamos a hablar un poco también acerca de dónde proviene el chocolate, algunas curiosidades, cuáles son los tipos de chocolate que podemos encontrar en el mercado y obviamente cómo podemos hacer su aplicación nutricional. Por eso, antes de hablar específicamente del chocolate, debemos conocer el cacao, que es un árbol que tiene muchos frutos que son muy enormes y científicamente lo conocemos como Theobroma cacao. Y dicen por ahí que es oriundo de las selvas del Amazonas y del Orinoco, aunque actualmente también lo podemos encontrar en zonas tropicales de África y de Asia. Aún así, se dice también que es originario de México, porque su nombre proviene de Cacagua, que es la lengua de los aztecas, y dice que era tan apreciado que incluso el cacao servía de pago de parte de los tributos a los emperadores de aquella época. Entonces, de ahí la historia trata de convencernos que en realidad el cacao es originario de México y no del Amazonas, como se mencioné anteriormente. Luego los españoles, que obviamente descubrieron el cacao a través de una bebida que tomaban los aztecas, que ellos mezclaban agua y estas semillas amargas de cacao, cuando lo descubrieron se lo llevaron a Felipe II y se dice que su padre Carlos I fue el que tuvo la idea de mezclar el cacao con azúcar, con lo que nació el chocolate que conocemos hoy, que de eso vamos a estar hablando más adelante, que es sobre los tipos de chocolate que podemos encontrar en el mercado. Cada fruto del cacao tiene varias decenas de semillas rodeadas de una pulpa blanca que se fermentan durante varios días. Esta es la etapa principal que determina la calidad final del cacao. Con el secado que se hace posteriormente, preferiblemente debajo del sol, se consiguen semillas un poco de color marrón y que también le da un sabor y un aroma característico. Luego, y por último, viene la molienda, que son lo que dan el resultado de lo que nosotros conocemos como la pasta de cacao. El prensado de esta pasta va a separar la manteca de cacao de los demás ingredientes. Después de una nueva molienda se va a obtener lo que nosotros conocemos como cacao en polvo. Si bien en nuestro país, en Argentina, nosotros no producimos cacao porque se necesita un clima muy tropical para que este árbol pueda crecer, hay algunos datos que la Secretaría de Agroindustria de la Nación menciona en uno de sus páginas web, y dice que aquí en la Argentina la elaboración de chocolates, ya pasamos a hablar específicamente de él, se hace mediante la importación de insumos, principalmente de Brasil, de Colombia, de Ecuador y Venezuela. Y en cuanto al segmento de chocolate y confituras, que ya formaría parte de todo lo que sería dulces, en el mercado local aproximadamente hay unas 150 empresas dedicadas a la producción de golosinas.
También hay una revista que informó acerca de una encuesta que se realizó, si no me equivoco, el año pasado, acerca del consumo de chocolate en Argentina, y mencionan algunos datos bastante interesantes y quiero compartirlo con vos. Dice que el 97% de los argentinos consumió chocolate en los últimos 3 meses. El 88% lo consumió en los últimos 15 días y el 91% lo consume habitualmente. En el 2015, el chocolate generó ventas de más de 10.000 millones de pesos. Se venden 43.000 toneladas anuales aproximadamente y el 50% de las compras de chocolate se hace en el kiosco, con un promedio de 10 veces al mes. Y este dato es bastante interesante porque me va a dar pie a que pueda compartir con vos cómo es su aplicación nutricional. Dice que el 55% de las veces que se compra chocolate no estaba en los planes de hacerlo. Y para nosotros es muy importante conocer este último dato porque siempre recomendamos a nuestros pacientes o haciendo educación alimentaria colectiva que debemos planificar nuestra alimentación diaria o semanal, por lo menos. Porque muchas veces sucede que con las actividades del día, con los estados de ánimos que fluctúan durante el día, depende de lo que haya sucedido, tendemos a elegir alimentos para recompensar nuestros estados de ánimos. Por ejemplo, si yo estoy triste, voy a querer comer algo para poder levantar el ánimo. Si estoy contenta o contento, voy a querer recompensar ese estado de ánimo también, y las emociones nos pueden jugar una mala pasada. Y generalmente elegimos alimentos que no son muy saludables, alimentos que son altos en calorías, altos en azúcar o altos en grasas y no nos estarían aportando muy buenos nutrientes para gozar de una buena salud. Por eso el chocolate entraría en la categoría de estos alimentos que debemos planificar cuándo comer. Parece una pavada, pero hay que hacerlo. Porque el chocolate es uno de los alimentos que contiene un alto porcentaje de materia grasa, igual que carbohidratos. Y en menor porcentaje vamos a encontrar las proteínas. Pero básicamente porque en el mercado vamos a encontrar un chocolate que ha sido modificado o ha sido integrado con otros nutrientes o con otros agregados que no nos estaría beneficiando en su totalidad. Encontramos chocolates con leche, chocolate con mucho azúcar, y entonces eso va a cambiar la composición química del chocolate. Más adelante vamos a hablar de los tipos de chocolate que podemos encontrar en el mercado y que puedas conocer para poder elegir el mejor, ¿sí? Algunos chocolates contienen vitaminas, como por ejemplo las vitaminas A y las del complejo B. Algunos también podemos encontrar fósforo, calcio o hierro en caso de los minerales, pero va a depender también de cuál derivado de cacao estamos hablando, porque no hemos mencionado, pero hay muchos derivados del cacao que también pueden contener en su composición química otros nutrientes. Algunos pueden llegar a tener cafeína, otros teobromina, otros en disminución de carbohidratos y altos en grasas, cenizas, etc. Pero básicamente el porcentaje de los sólidos del cacao nos va a ayudar a conocer, o va a ser el determinante de la calidad de un chocolate, ¿sí? Por eso es importante leer la composición química o leer la información nutricional en las etiquetas de lo que compramos. Generalmente por ahí se dice, o la gente menciona, o va de boca en boca, o en internet, o donde sea, mucha información acerca de que el chocolate es muy bueno porque contiene muchos antioxidantes. En realidad podemos hablar de antioxidantes como para
para dejar un poco en claro de qué antioxidante estamos hablando, pero nosotros consumimos muchos antioxidantes en nuestra dieta que provienen de las frutas y las verduras, pero hay uno que básicamente lo identificamos con el cacao, que son los flavonoides, y son un antioxidante que ocupan un lugar muy importante en nuestra dieta porque nos dan muchos beneficios. Hay, como para que tengas en cuenta a qué tipo de antioxidante estamos hablando, para que los relaciones con otro, uno muy conocido también son los tocoferoles, los carotenoides, etcétera, etcétera. Estos flavonoides son como polifenoles. Hay una amplia distribución en el reino vegetal, aunque son muy pocos los alimentos que contienen cantidades apreciables de estos compuestos. Y el cacao es justamente uno de los alimentos que se caracteriza por contener una alta proporción de flavonoides. El término flavonoides es un nombre genérico que le damos para poder identificar a una gran variedad de compuestos de estructura similar. Algunos nombres para que puedas identificar dentro de este grupo son las antocianinas. No sé si alguna vez las escuchaste nombrar, seguramente que sí. Es un antioxidante también que se encuentra, por ejemplo, en las frutas y las verduras, y de esas que son de color morado, violeta, azules, o hasta esas que son de color con un rojo intenso, ¿sí? Y como dije antes, los flavonoides se encuentran en alta concentración en el cacao, por consiguiente están también en el chocolate, pero tienen un nombre específico. Este antioxidante, en el cacao lo llamamos flavanoles, ¿sí? Por eso se le otorga muchos beneficios al chocolate. ¿Y cuál sería el beneficio de adquirir este antioxidante? Muy bien, hay muchos trabajos de investigación que focalizan este efecto de los antioxidantes en la protección de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. ¿Qué son estas? Las LDL, ¿sí? La oxidación de esta lipoproteína, que es la principal transportadora de colesterol en el sistema vascular, también la identificamos como LDL colesterol o el colesterol malo, es uno de los componentes del proceso que produce daño e inflamación crónica en los vasos sanguíneos y van a conducir a la formación de placas que obstruyen los grandes vasos, y en su conjunto nosotros lo llamamos patológicamente arteriosclerosis. Entonces, si yo consumo alimentos con este tipo de antioxidantes, los flavanoles en el caso del cacao o el chocolate, este estudio indicaría que yo debo consumirlos para que los LDL disminuyan en sangre y sean un factor protector al sistema vascular. En realidad, y como para cerrar esta parte de nutrición, no recomendamos comer chocolate para este tipo de efecto. Lo que siempre recomendamos es que este tipo de antioxidante pueda estar introducido a nuestro cuerpo mediante frutas y verduras, que es lo que menos consumimos, o lo que más o menos consumimos en nuestra dieta. Entonces siempre llevamos esta idea de que hay que consumir más frutas y verduras para obtener vitaminas y minerales y por ende antioxidantes. Entonces, no recomendamos chocolate porque su composición química dentro de lo que encontramos en el mercado no es muy buena, porque tenemos chocolates con mucha cantidad de azúcar y mucha cantidad de grasa. Lo que sí se ve el efecto protector o el efecto de protector del sistema vascular sería el cacao, porque es el que contiene más flavanoles, pero tampoco recomendamos su consumo diario. Por eso es importante conocer, y dentro de lo que es la nutrición tenemos una gráfica de la alimentación saludable para la población argentina, que el chocolate entraría en un grupo muy particular, que es el grupo que debemos consumir ocasionalmente o muy esporádicamente. Entonces eso significaría que no forma parte de la dieta diaria. Debemos leer las etiquetas, buscar el mejor chocolate si en caso que queramos comer, pero no debe ser un alimento que podamos consumir porque tiene efecto protector.